Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla pues su hermano en Cristo. Ya con eso les digo todo. Soy una persona que cree en la salvación por medio de Cristo. Creo en el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. Creo en el Padre. Por si se querían hacer esa pregunta, ¿no? Es importante estar aclarando observaciones, declaraciones que he estado haciendo. Las tengo que aclarar yo porque somos muy literales, ¿no? A la hora de que dices algo, ay hermano, usted dijo esto, ¿no? Eh, Ciertamente yo les he dicho que donde se ven muchas situaciones bochornosas, peligrosas, incómodas, eh, pues es en las iglesias denominacionales, y sí es cierto, pasan muchas cosas en la iglesia denominacional. Eh, si tú que me escuchas estás en una iglesia denominacional, pues ahí, no te voy a decir que te quedes, pero ahí espérate, ahí espérate. Eh, He estado hablando mucho sobre que la iglesia debe de tener un gobierno local, ¿sí? La iglesia de Cristo son dos iglesias. La iglesia universal de Cristo, que esas son todos los cristianos del mundo, y la iglesia local es una comunidad de hermanos en Cristo que se congregan en, en ciertos puntos, ¿no? En casas, en locales, ¿ok? Y entonces hay que aclarar esas cosas, ¿no? Eh, no voy a decir, no voy a satanizar a la iglesia denominacional. Hubo un escritor que la llamó la CDA, así hizo ese acrónimo, que quiere decir centralización de autoridad. ¿Ok? ¿Quiénes manejan la CDA? Bueno, pues para empezar el Vaticano, ¿sí? Ellos manejan la centralización de autoridad. ¿Dónde está la central? Pues ya sabemos que está en Roma. Luego tenemos la Asociación Religiosa de los Testigos de Jehová. ¿Dónde está su central? Pues en Nueva York, ¿sí? Luego tenemos a la Luz del Mundo. ¿Dónde está la centralización de autoridad de la Luz del Mundo? Pues está en Guadalajara. Luego, pues tenemos más congregaciones y más congregaciones, y donde los mormones también, creo que también en Nueva York tienen su sede, ¿ok? Esa es centralización de autoridad. Más la palabra de Dios nunca habló de ningún tipo de sede. La única sede que había pues era la que estaba en Jerusalén, con con lo que eran el templo de Salomón, y lo que eran las sinagogas, que la CDA pues estaba en Jerusalén. Ahora, ¿eso era muy malo? No, pero el Señor Jesús vino a cambiar la manera, la forma de adoración. Ok, si no, repito, no estoy satanizando las iglesias denominacionales. Ayer hablé sobre la cuestión de que pues el diezmo es muy jugoso, ¿no? Y créanme, sí es cierto, a ver, que alguien me diga todo lo contrario, ¿sí? Ahora, yo entiendo que hay congregaciones denominacionales, congregaciones tipo CDA, tipo centralización de autoridad, que hacen el mejor esfuerzo de manejar sus finanzas, ¿sí? Que los ministros pues tratan de emplear bien pues los diezmos, pero qué es bueno, qué es malo, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Sí? Yo les comentaba que Éxodo 36:5 dice que si no hay necesidad, que no se diezme, ¿sí? Moisés dijo eso. ¿Ok? Le dijo al pueblo, ¿ya hay alguna necesidad? No, pues no, Moisés. Entonces no, ya no ofrenden, ya no den de su dinero. Ok, aquí la situación es por qué aquí nunca nos hablan de Éxodo 36:5. ¿Por qué siempre hay necesidad? Les voy a decir por qué. Porque como las iglesias denominacionales siempre están en expansión, siempre están en un tipo de monopolio, entonces siempre va a haber necesidad, ¿sí? Siempre o se ocupa, hermanos, porque vamos a mandar unos pastores, un matrimonio, lo vamos a mandar para la sierra, los vamos a mandar para un pueblito, los vamos a mandar para un ejido. Entonces, hermanos, necesitamos de su tiempo. ¿Se fijan? Es el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿para qué Moisés habló de eso?
Si siempre, ¿por qué Moisés dijo que si no hay necesidad? Ah, ok. Ya nos está mostrando algo de cómo debe ser el gobierno de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿debo de dejar de ir hermano, a la iglesia donde yo me congrego? No lo hagan. Ahorita por lo pronto no lo hagan. Los que como que ya le están agarrando, porque sé que también hay hermanos que están muy lastimados de congregaciones donde han sido pues muy, muy sistemáticos, ¿no? Sí. Entonces, no lo hagan. Todo tiene que venir por revelación. Todo tiene que venir por revelación. Todo lo que yo le estoy hablando poco a poco se va llenando esa jarra de revelaciones, ¿no? Hasta que se empieza a derramar. ¿Y qué es lo que se derrama? Pues es el Espíritu Santo. Lo que ocupamos que se derrame en nuestra vida. Derrámate, Espíritu Santo, en mi vida. Bueno, que con todas estas revelaciones se llene esa vasija o ese jarro de gracia del Señor, porque todo lo recibimos por gracia, ¿no? O sea, ustedes pues no están pagando por recibir algo en este momento, ¿no? A lo mucho están pagando internet, ¿no? Pues sáquenle buen uso al internet y escuchando esto que yo les digo, ¿sí? Entonces, no, hermanos, no dejen sus congregaciones. Es también muy importante. Voy a hacer como una dramatización. ¿Cómo se fue descomponiendo esto? Miren, imaginemos que, a ver, vamos a un personaje ficticio, ¿no? Pues vamos a usar mi nombre, ¿no? Imaginemos que Juan se va a una ciudad, lleva la palabra de Dios, se va a una plaza pública, 10 personas lo escuchan, ¿ok? Entonces, está hablando de la palabra de Dios en esta plaza pública, entonces los invita a reunirse en su casa. Están 10 hermanitos ahí recibiendo con mucha hambre la palabra. De repente ya en 3 meses ya hay el doble de personas. De repente dice alguien por ahí, pues hay que rentar un local. Se van y rentan un local. Entonces ya se empieza a diezmar y ofrendar para ese local. Todo está hermoso, parece un cuento hermoso, ¿no? Donde todos estamos haciendo la voluntad del Señor. Y ya de repente, pues ya entre tantos diezmos y ofrendas, todo es un avivamiento total. Entonces ya se compra un terreno, se construye una estructura ahí, un edificio chiquito o con capacidad para unos, ¿qué serán? 200 hermanos les gusta. Entonces ya es una congregación grande. De repente ya adquieren la matrícula del AR, ¿no? El permiso de asociaciones religiosas. Ya tienen el permiso de asociaciones religiosas, ya tienen su matrícula, ya pueden predicar, ya pueden poner hasta el nombre de la iglesia, ya la pueden poner afuera, ¿no? Ya tienen todos los permisos y ya de repente pues dice el ministro ahí, ¿no? El pastor dice, bueno, pues ahora es tiempo de que nos expandamos, ¿me explico? Y ahí ya se convirtió en una CDA, en una centralización de autoridad, y ya a los hermanitos que mandaron al pueblito de enseguida, entonces ya hay una denominación en el pueblito de enseguida, ¿me explico? Entonces Éxodo 36:5 nunca se va a aplicar de que dice que cuando hay una necesidad, ¿verdad? Ahora, yo lo que les digo, la iglesia de Jesucristo, ayer dije que era que no es corporativa. Sí lo es porque me equivoqué de usar ese término, ¿no? La iglesia de Cristo no es bueno que sea denominacional. Sí ayudó mucho en otro tiempo, pero ahora estamos viendo las consecuencias de la iglesia denominacional. Si se fijan, los casos que ha habido de adulterio, de suicidios en pastores, ha sido más en iglesias que se maneja mucho dinero. Entonces, pues por ahí dicen, ¿no?, que la raíz de todos los males es el dinero. Yo ahorita les voy a dar una cita bíblica porque ya les había dicho que hay versículos bíblicos que amonestan las iglesias denominacionales. Entonces, pues vamos a ver dónde está, ¿no? Voy a empezar desde esa cita bíblica que Pablo amonesta a las congregaciones denominacionales. Fíjense, ya había ese problema pues en la iglesia primitiva, vamos a decir, ¿no? Así que también si queremos practicar la iglesia primitiva, pues aguas, porque la historia que les empecé a contar era empezar como la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, miren,
Miren, esta amonestación, y muchos ni cuenta se dieron. ¿Por qué no nos dimos cuenta, hermano? Ay, pues miren, desde el 1 Corintios 10 dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Fíjense, ya empieza a verse de qué se trata el tema, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Fíjense, ¿de qué tipo de contiendas? Miren, todo empezó con una contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Ok? Fíjense qué interesante. El 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Miren, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de que Pablo ya está volviendo las denominaciones. Ah, es que yo soy, fíjense, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos y de Cefas y yo soy de Cristo. Ha habido controversias porque algunos dicen, no, es que era un nombre común, Cristo, ¿no? O sea, como diciendo, no está hablando de Cristo. No, sí está hablando de Cristo. Les voy a decir por qué. Porque las denominaciones empiezan con un nombre de una persona. Por ejemplo, Ted Russell es el fundador de los Testigos de Jehová. ¿Me explico? Es un hombre. Y es un nombre que lo representa, ¿verdad? Por decir aquí, a ver, hermano, no lo entiendo. Es como si, vamos a tratar de explicarlo diferente, ¿no? Voy a leer la palabra de Dios, pero voy a cambiar algunas cosas, ¿ok? Quiere decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de los Testigos de Jehová, yo soy de la luz del mundo, y yo soy de los nazarenos. Y yo soy de los cristianos, de los evangélicos. ¿Me explico? Ahí acomodé a Cristo con los evangélicos. ¿Ven? Porque toda corporación civil, vamos a decir, o religiosa, empieza con un representante. Entonces ya empezaba esa división. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Ven? Ahí está la amonestación de Pablo en contra de estas ya estructuras de hombre. No, yo me voy con Apolos, ¿no? Porque Apolos me gusta como es la política interna ahí de los obispos y de los ancianos, ¿sí? No, pues yo soy de la congregación de Cefas y de repente ya Cefas ya tenía denominaciones. ¿Ven el problema de las denominaciones? ¿Sí? ¿Ven el problema? Pero bueno, más bien quiero que lo vean, porque por años no lo entendíamos. Yo por años no lo entendía. 27 años en el Señor. Y yo, como a los 4 o 5 años de estar en el Señor, empecé a ver eso que ustedes también han experimentado. Híjole, ¿por qué en esta congregación no me siento a gusto? Ya me fui a otra, ya me fui a otra, ya me fui a otra. ¿Por qué? Pero a mí me tomó 27 años, hermano. Bueno, a mí ya me cayó el 20 hace pues 8 o 9 años. Me cayó el 20, pero todavía tenía que la revelación viniera del cielo. ¿Sí? Y hay otras cosas que también, no les voy a decir que la iglesia local, la iglesia en casa es perfecta. No, porque también se dan muchas situaciones, ¿sí? Pero como que ya le estamos avanzando. Ya le estamos avanzando en entender esto. Entonces, que el Señor le revele 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, léanlo todo, en especial del versículo 10 de 1 Corintios capítulo 1 al 13, ¿no? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Fíjense, como si el bautismo fuera un sello para decir, yo soy de este hermano. ¿Sí? De esta congregación, o sea, como si fueras tatuado, ¿no? Como si fueras sellado ahora sí por esa congregación, que después esa congregación empieza a generar la iglesia denominacional, ¿sí? Entonces, hermanos, dirán, bueno, pero usted dijo, hermano, que puede haber una iglesia local, o sea, un edificio, rentar un lugar. Sí se puede hacer, no tiene nada de malo, ¿no? El problema es, yo en otros tiempos estuve con una cobertura de una iglesia en Guadalajara, un ministerio de Guadalajara, Jalisco. Ellos me pedían que me decían que tenía que ministrar, que tenía que hablar, tenía que mandarles informes
de lo que yo tenía que, de lo que estaba predicando. Entonces, ¿dónde está el trabajo del Espíritu Santo? O nomás el Espíritu Santo les decía a esa CDA, a esa centralización de autoridad, que era lo que tenían que mandar a los hermanitos. ¿Acaso el Señor no nos revela a nosotros? Sí, me explico. Entonces, vean, entiendan que el Señor les muestre cómo empieza esta degradación, ¿sí? Y si en algún momento yo me les hago peligrosos a algunas denominaciones, si ya tengo tantos viewers, tantos seguidores, pues no sé qué tanto yo pueda estar hablando de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer? Miren, yo les voy a decir algo que se puede hacer. Si ya les cayó bien el 20, si no te sientes todavía capaz de cómo hacer una iglesia en tu casa, pues sigan conmigo, sigan escuchando. Vamos a ir, porque también aquí la cuestión es de que ustedes tienen que ser autónomos en la palabra. De repente te tiene que llegar la revelación que el Espíritu Santo es el que te va a decir que sí, que no, ¿ok? ¿Cómo se da eso? Tú lo vas a sentir. No va a haber dudas, no va a haber nada. Vas a sentir que el Espíritu Santo está a un ladito tuyo, te está diciendo qué hacer, cómo actuar, cómo obrar, cómo desempeñarte y creer que verdaderamente lo que estás haciendo ahí en tu casa, Dios lo está aprobando. Tienes que sentir así como un fuego, algo que te consume, pero que consume toda la duda, ¿no? Que no estás, ay caray, ¿estará bien lo que estoy haciendo, sí o no? No, te va a consumir y vas a sentir que estás haciéndolo bien. Más si eres nuevo, pues bueno, hay muchas cosas. Yo cometí muchos errores, tuve que pedir perdón públicamente cuando nosotros hacíamos el tipo de congregación, la hacíamos en mi casa, pero todavía no entendía esto del gobierno local, no lo entendía bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, siempre va a haber alguien, no voy a decir que un apóstol, pero un tipo de apóstol que va a las casas y que les observa, ¿verdad? E interactúa con los hermanos, que todo esté bien. Y como somos muy así sociales todos, ¿qué haces? Después todas esas obras que están en casa se tienen que es bueno que se puedan reunir en un lugar ya donde vayan varias iglesias, ¿verdad? Eso se puede hacer. Como por decir una reunión quincenal o mensual, donde todas las iglesitas se juntan, ¿verdad? Y todos conviven y que se sienten que, no sé, al humano le gusta socializar. ¿Ahora es necesario eso? No es necesariamente necesario, ¿verdad? Perdón el pleonasmo, no es necesariamente que tenga que ser así, ¿ok? Perdón, no sé si estoy grabando o no. Ok, es que me estaba tapando ahí. Sí, entonces, esto es complejo de explicarse. Lo puedo explicar en 2 o 3 patadas, pero necesitamos irlo desmenuzando, irlo masticando poco a poco. El problema, miren, de las iglesias cristianas, de las denominaciones, es que todo lo sistematizan. Todos se sistematizan. Cuando ahí se habla de los 5 ministerios, el de profeta, el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro, lo sistematizan y dicen, es que la función te preguntan, oye hermano, ¿y usted qué es? Ay caray, cuando me preguntaron eso por primera vez, pues me saqué de onda, ¿no? No, pues no entiendo. Sí, ¿qué es usted? O sea, ¿qué es lo que siente que Dios le dio el don? No, pues de maestro, de profeta, de evangelista, de apóstol, de pastor, de profeta, ¿qué es? Entonces, como yo no entendía muy bien eso, dije, ay, Señor, pues quizás pues yo soy maestro, porque a mí siempre me ha gustado enseñar. Sí, entonces yo sentía que eso era, pero eso era porque los humanos o los humanillos tendemos a sistematizar todo. Y no es necesariamente así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren, todos los hijos de Dios se manejan en estos 5 ministerios. ¿Por qué? Porque el primero de todos es el de apóstol. ¿Cuál es la función del apóstol? Aquel que es enviado de Dios. Esa es la regla número 1, ser enviado de Dios. Entonces, de alguna manera, ya estás no voy a decir que eres un apóstol, pero ya te estás moviendo en una atmósfera de apóstol, ¿sí? Primero tienes que llegar y decir, Dios me envió. No lo vas a decir públicamente, pero tú sientes que hay que hablarle a esa persona y porque sabemos que de repente te das cuenta que Dios te envió, pues, ¿no? Porque esa persona estaba en necesidad y necesitaba escuchar la palabra de Dios y a lo mejor te va a decir, es que yo estaba esperando que alguien me hablara de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Luego pasas a ser
el profeta, ¿ok? Ya como apóstol ya cumpliste, ya llegaste, Dios te envió. Apóstol es esto, el enviado de Dios, ¿ok? Luego entra en función el profeta. ¿Qué hace el profeta? Habla en el nombre de Dios. Sí, porque si llegas como apóstol, pues ¿de qué vas a hablar? Pues vas a hablar en el nombre de Dios. O sea, el profeta, miren, el sacerdote habla de parte del pueblo a Dios. Y el profeta habla de parte de Dios al pueblo. Qué interesante, ¿no? Entonces ya hablas la palabra de Dios. Pero luego viene el evangelista. ¿Qué hace el evangelista? Da las buenas nuevas. Entonces ya esa persona que te recibió, que sabe que Dios lo envió, sabe que viene de parte de Dios, que trae la palabra de Dios y trae las buenas nuevas. ¿Ok? Ya que tienes esas tres credenciales, ¿cuál sigue? La de pastor. ¿Por qué de pastor? Pastor es el que cuida a las ovejas. Entonces esta persona, ya que sabe que va a ser bien cuidada por el pastor, entra otra función, que es la de maestro. ¿Por qué? Porque se rinde la persona y ya te va a escuchar. Al final de todo esto que lo sabe usted, no me gusta usar esa palabra, está fuertecita, ¿no? Pero ya te das cuenta que este pastor, ¿verdad? Es el maestro, pues. O sea, porque nosotros aprendemos de las personas que nos sentimos vinculadas, nos sentimos bien, ¿sí? Entonces, al final entra la labor del maestro, pero el maestro tiene que ser el pastor. Pastor y maestro es una sola. Al final son como 4 ministerios nomás, 4 funciones que Dios da al hombre. El maestro, ¿por qué al último? Porque yo no me voy a dejar enseñar por alguien que no me ama, que no me cuida, porque el pastor, ¿qué hace? Cuida a las ovejas. ¿Sí? ¿Cuántos pastores hay que descuidan a las ovejas? Entonces, para ser pastor de una ovejita, para ser maestro, primero tienes que ser pastor. Primero la ovejita debe de ver que sí, que estás siendo bien cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la función mía en este momento? Pues enseñarles eso a ustedes, ¿no? Sí, yo iba a hablar ahora iba a darle continuidad a Juan. El versículo, capítulo 1, versículo 25, por ahí nos quedamos, pero ya nos extendimos, ¿no? En esto que estamos hablando, ¿sí? Pues sí me da tristeza que algunos, pues quizás, este hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Pero acuérdense también que el Señor Jesús cuando llegó causó una revolución, digamos, vamos a decir doctrinal, ¿no? Vino a cambiar todo, ¿no? Para empezar, pues él no era de la tribu de Leví, donde son los maestros, por ahí ya se sacaron de onda a los fariseos, él venía de la tribu de Judá, pues, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, luego, pues, esa cuestión de sanar en el sábado, entonces, había tantas cosas que el hombre traía tantas conjeturas en su mente, ¿no? Si tú traes conjeturas, pues mira, aquí creo que fui claro, creo que se entendió. Después lo voy a leer explicar de otra forma y después lo voy a volver a explicar de otra forma y lo voy a seguir explicando. A mí me gusta mucho hablar de estas cosas, pero también es estar leyendo Biblia. ¿Por qué? Porque de repente no hay que descuidarnos, no hay que descuidarnos de la palabra de Dios. Yo ya dejé de leer muchos libros, a lo mucho leo los de Watchman Nee, a lo mucho leo El Progreso del Peregrino, que pues está considerada la segunda Biblia, ¿no? También está el libro de Enoch, que está reconocido por la palabra de Dios, más sin embargo no se promueve mucho el libro de Enoch, donde habla ya de los gigantes y todo, y los ángeles caídos y otras cosas que no quisiera hablar ahorita porque son muy fuertes, ¿no? Pero sí también hay más información que tendría que analizarse. Pero créanme que con tan solo la pura Biblia ya nos podemos ir al cielo, que eso es lo que nos importa. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Quisiera hablar más cosas, pero quiero que vayan, ¿cómo se dice? Digiriendo esto que estamos hablando. Que el Señor me los guarde. Hasta la próxima.